Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo router neutro del fabricante D-Link. En concreto tenemos con nosotros el D-Link DIR 842, un router de gama de entrada que tiene características muy interesantes, sobre todo a nivel de firmware. Las principales características de este nuevo router neutro es que incorpora doble banda simultánea con Wi-Fi AC 1200. Vamos a poder conseguir una velocidad de hasta 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y una velocidad de hasta 867 Mbps en la banda de 5 GHz gracias al estándar Wi-Fi 5 o también conocido como Wi-Fi AC. Además, todos y cada uno de sus puertos son Gigabit Ethernet. De esta manera no vamos a tener ningún tipo de cuello de botella en las conexiones cableadas. Otras características muy interesantes de este router de gama de entrada es que tiene un firmware muy configurable y compatible con VLANs, que posteriormente os vamos a explicar. Además, respecto a la red inalámbrica, también incorpora la tecnología Multiple User MIMO, de tal manera que los clientes que soporten esta tecnología lo que nos va a permitir es optimizar la red inalámbrica al máximo y conseguir de manera global un mayor rendimiento. En la parte trasera de la caja encontramos una breve comparativa de las principales características de este router, que es de clase AC 1200, comparado con otros routers de gama más baja como el AC 750 y también un router de gama más alta que es el AC 1750. Tal y como podéis ver, este router está específicamente diseñado para conectar entre 10 y 15 clientes de manera inalámbrica sin ningún tipo de problema. Además, un detalle muy importante es que incorpora un firmware muy personalizable que nos va a permitir configurar VLANs e incluso es compatible con la triple VLAN de Movistar FTTH. De esta manera vamos a poder sustituir sin ningún problema el router del operador por completo. Simplemente conectaremos la ONT a este router del fabricante de Link y automáticamente tendremos el triple play, la conexión de Movistar TV, Internet y por supuesto voz IP sin perder ninguna de sus opciones. Tal y como podéis ver, respecto a las especificaciones son las mismas que ya os hemos contado anteriormente, y es que este equipo, por ejemplo, es tan sencillo que no tiene ni siquiera puertos USB. Este equipo está orientado para aquellos usuarios básicos que simplemente necesitan que la conexión Wi-Fi funcione correctamente, que tengamos una gran cobertura inalámbrica en todo nuestro hogar y que además lo haga a una gran velocidad sin ningún tipo de problema y si además sin gastarnos demasiado dinero, ya que este router lo podemos encontrar, por ejemplo, en Amazon a un precio en torno a los 70-75 euros. En la parte inferior izquierda, tal y como podéis ver, vemos que soporta sin ningún tipo de problema el nuevo estándar IPv6, por lo tanto vamos a poder configurar este protocolo de red sin ningún tipo de problema, siempre y cuando nuestro operador nos proporcione internet con este protocolo. En la parte derecha de la caja encontramos que la instalación de este router es realmente sencilla, y es que simplemente debemos tener un ordenador a mano o también nuestro dispositivo móvil, conectar el router correctamente, los cables y también la alimentación, y posteriormente seguir el asistente de configuración paso a paso que tenemos. En la parte izquierda de la caja encontramos las principales especificaciones técnicas, como por ejemplo que es doble banda simultánea de clase AC 1200 y que incorpora el soporte para Multiple User MIMO. Además, un detalle muy importante es sin lugar a dudas el QoS, ya que vamos a poder priorizar diferentes dispositivos. No podremos priorizar aplicaciones, pero sí dispositivos de juego, por ejemplo. Y por supuesto, el soporte de VLAN. Esto es algo fundamental que nos va a permitir, sin lugar a dudas, soporte total para cualquier operador de fibra óptica en España y además la triple VLAN de Movistar FTTH. Una vez que ya conocemos las principales características de este router de gama de entrada del fabricante de Link, el D-Link DIR 842, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Lo primero que nos vamos a encontrar es todo lo relativo a la documentación de este router neutro D-Link DIR 842. Tal y como podéis ver, encontramos el código GPL del propio firmware del dispositivo y también encontramos un folleto que nos va a indicar todo el tema de la garantía y la información de seguridad. Además, un detalle muy importante es que incorpora un pequeño folleto que nos va a indicar el contenido de la propia caja y también nos va a ayudar con la configuración, ya sea con una configuración vía Wi-Fi, por ejemplo con nuestro dispositivo móvil, con nuestra tablet o con un ordenador portátil, o también utilizando un ordenador de sobremesa vía cable o un ordenador portátil vía cable. De esta manera nos va a ayudar muchísimo para la puesta en marcha de este dispositivo, ideal para los usuarios menos expertos.
Además, no debemos olvidar la tarjeta de configuración Wi-Fi. En esta tarjeta nos va a enseñar el SSID tanto de la banda de 2,4 GHz como también el SSID de la banda de 5 GHz y por supuesto nos va a indicar también la contraseña de acceso WPA2. Además, también encontramos la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada o el dominio para acceder a la administración del propio router neutro, ya que deberemos acceder vía firmware para configurarlo con el asistente de configuración o para realizar configuraciones avanzadas. Además, los credenciales de usuario por defecto es usuario admin y sin contraseña. Por supuesto, también encontramos el típico cable de red de categoría Cat5e con 4 pares de hilos, capaz de proporcionarnos una velocidad de hasta 1 gigabit por segundo sin ningún tipo de problema. Y por supuesto, encontramos el típico transformador de corriente del fabricante de Link que incorpora dos tipos de clavijas, clavija tipo C para España y para otros mercados también de Europa, y por supuesto el tipo G que es para Reino Unido. De esta manera, este mismo paquete va a servir para todos los mercados de Europa. El transformador de corriente, tal y como podéis ver, es el típico conector circular, no es micro USB ni tampoco tipo C, y tenemos todo lo necesario para poner correctamente la clavija. Respecto a las explicaciones técnicas de esta fuente de alimentación, es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 1 amperio, suficiente para alimentar todos los componentes de este router, ya que debemos recordar que no incorpora ningún puerto USB y por lo tanto no tenemos que alimentar ningún disco duro ni ningún pendrive que conectemos, únicamente los componentes internos del propio router y también por supuesto el Wi-Fi que incorpora este equipo. El router está perfectamente protegido por varios plásticos protectores que nos va a impedir que sufra cualquier tipo de arañazo en la parte frontal. Tal y como podéis ver, este equipo es muy parecido a otros productos del fabricante de Link. En su parte frontal encontramos los diferentes LEDs de estado, como por ejemplo el LED de encendido del equipo, el LED de conexión a internet, el LED de WPS, así como el LED de estado de la red inalámbrica Wi-Fi y los 4 LEDs que nos va a indicar el estado de las conexiones LAN cableadas. De esta manera vamos a saber en todo momento si hay algún tipo de problema con el router sin necesidad de acceder al firmware. En la parte inferior únicamente tenemos una pequeña rejilla de ventilación, en la parte derecha no encontramos nada, únicamente una antena que es fija, no incorpora un conector RP-SMA, es fija y no la podemos desmontar. En la parte izquierda de este router encontramos exactamente lo mismo, una antena fija pero ningún tipo de puerto ni tampoco ningún tipo de botón, ya que todo está en la parte trasera. Tal y como podéis ver, en la parte trasera encontramos de izquierda a derecha los 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN, un puerto Gigabit Ethernet para la WAN de Internet y además su firmware soporta VLANs en la WAN y por supuesto la triple VLAN de Movistar, muy importante. Además también encontramos el típico conector de alimentación, el botón de encendido y apagado del equipo y por supuesto el botón de WPS del router. Tal y como podéis ver, las antenas de este equipo son bastante grandes. Esto nos da una idea de la gran cobertura que nos va a proporcionar en nuestro domicilio. En la parte inferior de este equipo encontramos la rejilla de ventilación, así como 2 agujeros para colocarlo en la pared. Además, también encontramos el botón de reset que nos va a servir para restaurar a valores de fábrica este dispositivo. Por supuesto, también encontramos la misma información que en la tarjeta de configuración Wi-Fi, como por ejemplo la dirección IP y el dominio para acceder a la administración del firmware. Además, también encontramos en la parte derecha el SSD de la banda de 2,4, el SSD de la banda de 5 GHz y por supuesto la contraseña WPA2 predeterminada, así como el PIN WPS. Un detalle muy importante es que el hardware de este router es la versión C3 y que incorpora la versión del firmware por defecto, la 3.10 EU. De esta manera, este firmware específico sí incorpora compatibilidad con VLANs en la WAN y por supuesto incorpora VLANs por puerto que nos va a permitir disfrutar de servicios de IPTV y también la triple VLAN de Movistar FTTH. Por tanto, si tienes el servicio de Movistar Triple Play, vas a poder utilizar este router sin ningún tipo de problema y sustituir el router del operador. Hasta aquí hemos llegado con nuestro videoanálisis del router neutro de LinkDir 842. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis del rendimiento LAN-LAN, LAN-WAN y por supuesto el rendimiento inalámbrico que es capaz de proporcionarnos este router de gama de entrada del fabricante de Link, que tiene un precio aproximado de unos 70-75 euros y que además la función estrella sin lugar a dudas es que es compatible con la triple VLAN de Movistar y también VLAN por puerto. Os esperamos en redstone.net.